Un chico que no quería morir, sino que solo deseaba ser libre. Había vivido una vida llena de miseria y estaba dispuesto a poder hacer cualquier cosa solo para seguir viviendo. Pero esos pensamientos aún no se habían desvanecido cuando despertó de su letargo. Al abrir los ojos, se encontró en un lugar extraño. Estaba tumbado en una mesa de piedra, en una habitación rodeada de paredes de ladrillo gris. Las estanterías estaban llenas de libros, y debajo de la mesa, un símbolo mágico brillaba. La confusión lo invadió mientras sus ojos recorrían la habitación, y rápidamente se sintió abrumado por todos sus sentidos. Luz, sonido y olor. Todo se precipitó en su mente a la vez, haciéndolo sentir como si acabara de ser arrancado del inframundo o despertado de un sueño profundo. De repente, la voz de un hombre resonó, perforando sus oídos. Una figura se acercó a la mesa donde yacía, dándose cuenta de que estaba despierto y parecía poseer alguna habilidad especial. El hombre de la túnica negra lo llamó el hombre de carne y se presentó como Olos Carmen. Su mirada fría y penetrante se posó en el chico de pelo corto. Olos comenzó a llamarlo el desafiante, y aunque parecía sorprendido, no dudó en declararse el señor del chico. Levantando lentamente una mano desde el interior de su túnica, Olos señaló al chico de pelo corto y le ordenó que se arrodillara. Como si una fuerza invisible lo obligara, su cuerpo se movió por sí solo. Ya no estaba bajo su control. Se incorporó, se deslizó lentamente del borde de la mesa de piedra, puso los pies en el suelo y se arrodilló ante el mago. Olos se erguía imponente sobre él, mientras la mente del chico estaba consumida por un torbellino de pensamientos caóticos sobre esta extraña situación. Podía oler el aire viciado, dándose cuenta de que acababa de estar tumbado en un lecho de piedra gris y que su propio cuerpo se movía en contra de su voluntad. Fue esta extraña y desorientadora sensación la que hizo que el chico de pelo corto se diera cuenta por primera vez de que su mundo siempre había sido solo lo que podía ver a través de aquella única ventana. Siempre que el chico estaba en su habitación, oía los susurros de los sirvientes que lo cuidaban. Hablaban de su lamentable condición, de la extraña enfermedad que padecía. Esta enfermedad, de origen desconocido, mantenía el cuerpo del chico de pelo corto en un dolor constante, dejándolo casi incapaz de moverse. Lo había mantenido postrado en cama durante años, con su respiración débil y superficial resonando en la habitación. El chico miró a través de la puerta abierta, sabiendo que podía oírlo todo. Apretó las sábanas, pensando para sí mismo que lo que decían era verdad, porque toda su vida la había pasado en este lecho de enfermo. De repente, le sobrevino un violento ataque de tos, lo que hizo que un sirviente entrara corriendo a la habitación presa del pánico. El chico padecía una enfermedad. Un dolor constante recorría su cuerpo, debilitándolo gradualmente. Una enfermedad sin causa conocida y sin cura conocida. El sirviente revisó al chico, diciendo que una maga de luz vendría a visitarlo, afirmando que estaba segura de que él se curaría. Pero el chico miró profundamente a los ojos del sirviente y vio la resignación oculta allí, sin importar si se trataba de un médico famoso o un mago talentoso. El chico sentía que su enfermedad era incurable, o al menos él así lo creía. Se llevó una mano al pecho para comprobar, pero no pudo sentir el familiar latido del corazón que siempre estaba allí. Sabía que solía sufrir terribles dolores de cabeza y una sensación como si sus entrañas se estuvieran derritiendo. Pero el dolor que pensó que nunca terminaría ahora había desaparecido. Su conciencia, nublada por tanto tiempo de agonía, estaba finalmente en paz. Su mente se volvió clara, tan afilada como una hoja recién forjada. Puede que a muchos les suene extraño, pero el chico de pelo corto sintió que por primera vez en su vida era verdaderamente normal. Por primera vez, el chico entendía las emociones humanas. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz de Olos, llamándolo una vez más hombre de carne, su esclavo que había regresado de entre los muertos. Olos dijo que el chico ya no tenía nombre y que él le otorgaría uno nuevo. El chico lentamente comenzó a recordar la situación en la que se encontraba y se preguntó por qué estaba aquí. Fue entonces cuando Olos le dijo que su nombre sería End, porque había llegado al final del camino y se le había concedido una vida fugaz mediante magia de resurrección. Esas palabras hicieron que el chico de pelo corto se diera cuenta de algo, una verdad que había entendido vagamente a pesar de no haber ido nunca a la escuela. Olos estaba controlando a los muertos. Era un temible mago oscuro, un nigromante. Estos pensamientos se formaron con claridad en la mente de End, una conclusión que cualquiera podría entender fácilmente. Estaba muerto, y Olos le estaba ordenando que lo siguiera a alguna parte. Fue el oscuro poder mágico que irradiaba el hombre frente a él lo que hizo que End se diera cuenta. Había despertado una vez más. El golpeteo del bastón de Olos en el suelo de piedra resonaba junto con sus pasos mientras caminaban por los oscuros pasillos de aquel lugar desconocido. End siguió al hombre de aspecto severo que iba delante, con la mente divagando mientras se preguntaba en silencio:
¿Cuántos años habían pasado desde la última vez que pudo caminar con normalidad? Esta sensación era surrealista. Su situación actual era tan diferente de la vida que una vez tuvo. Aunque sabía que estaba muerto, End todavía no entendía lo que estaba pasando. End levantó la vista hacia Holos, quien parecía haberse dado la vuelta, y lo miraba con una mirada fría. Mientras tanto, el nombre End resonaba en su mente, junto con un torrente de preguntas sobre este lugar y por qué lo habían revivido. Holos Carmen finalmente reflexionó que sus palabras parecían estar calando. El mago consideraría a End un inútil si no pudiera ser controlado por sus palabras. End permaneció en silencio, observando la figura del mago seguir caminando, pero las palabras del hombre resonaban en su mente. End se preguntó qué lo estaba obligando a obedecer, sorprendido al darse cuenta de que el mago no lo había salvado simplemente de su dolor. End decidió que lo más importante en este momento no era cuestionar al hombre ni intentar escapar, sino comprender su situación para entender a la larga este confuso estado de las cosas. Finalmente bajaron por una escalera y se detuvieron ante una puerta de hierro. Holos abrió la puerta, revelando una habitación llena de cadáveres. Al principio, la visión casi dejó atónito a End, hasta que Holos le ordenó que se quedara en la habitación y cerró la puerta. End miró a su alrededor, y luego comenzó a estirar y mover su cuerpo después de tanto tiempo. Unos minutos más tarde, se llevó una mano a la boca, con una sonrisa de satisfacción extendiéndose por su rostro, mientras sentía la fuerza de su cuerpo sanado. Echando un vistazo por la habitación, End supuso que era una especie de morgue, pero no le dio más vueltas. Lo más importante ahora era reunir toda la información posible, así que empezó a caminar por la habitación observando cada detalle. End comenzó a revisar los cajones, abriendo uno para encontrar un juego de colmillos, pero eso no le sirvió de nada. Muchas otras cosas en los cajones tampoco ofrecieron ninguna pista. Finalmente, se topó con un espejo y habló consigo mismo sin pensar, sorprendido al darse cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que podía hablar con tanta naturalidad. Se miró en el espejo y vio la imagen familiar del chico, pero la única diferencia era que ahora podía moverse libremente. Un deseo de aprender más sobre esta habitación creció en su interior, y continuó explorando cada rincón con una curiosidad innegable. Él quería entender más sobre la magia de resurrección y sobre quién era ahora. Notó que la puerta no estaba cerrada con llave, e intentó abrirla, pero no se movió ni un centímetro. Esto confundió a End. Sentía como si algo la estuviera reteniendo. Fue entonces cuando recordó la orden que había recibido, lo que hizo que End retrocediera conmocionado y cayera al suelo al darse cuenta de que su cuerpo estaba priorizando la orden de Holos. End soltó una carcajada, burlándose de sí mismo por pensar que era libre. Aunque esto era mejor que su pasado, se dio cuenta de una amarga verdad. Al menos cuando estaba vivo, nadie había tomado el control de su cuerpo. Ahora, estaba obligado a seguir las instrucciones de Holos, incluso si Holos era un mago malvado. Aceptaría ayudar a Holos temporalmente, pero esto era imperdonable. Él no sabía cuáles eran los motivos de Holos para resucitarlo, pero no había forma de que pudiera perdonar al hombre por decidir su destino con tanto descaro. La ira estalló con tanta intensidad que lo sorprendió incluso a él. Sin embargo, por muy decidido que estuviera, en el fondo, parecía que todavía no quería morir. End tuvo la suerte de recibir una segunda oportunidad en la vida, así que no había forma de que la dejara escapar. Definitivamente encontraría una manera de sobrevivir. Se agarró la tela sobre su corazón, colocando una mano en su pecho, y se dio cuenta de que no estaba respirando. Esa sensación le hizo comprender de verdad que se había convertido en una entidad profana. No podía sentir los latidos de su corazón, aunque podía ver perfectamente en la oscura habitación. Pero aún así, eso ya no importaba, porque todavía podía pensar con claridad. Lo único que podía hacer ahora era seguir reuniendo información sobre su condición, incluso si eso significaba convertirse en una criatura de la oscuridad. Estaba decidido a encontrar una manera de escapar del control de Holos, porque esta era la única oportunidad que tenía de vivir de nuevo. End permaneció en silencio, esperando hasta que la puerta de hierro se abrió, y Holos volvió a entrar en la habitación. Holos miró al silencioso End, reflexionó un momento y luego le entregó un objeto. End miró el objeto con confusión, y luego se dio cuenta de que era una pequeña hacha. La tomó e inmediatamente sintió el gran peso del objeto. A pesar de que luchaba con su peso, Holos le ordenó a End que lo siguiera, diciendo que iban a probar su fuerza. Finalmente, Holos guió a End a través del edificio, y ambos salieron a una zona en ruinas, en dirección a una gran puerta. End miró a su alrededor con sorpresa, observando el entorno. Era una noche oscura con una luna llena que brillaba intensamente, y las hojas revoloteaban suavemente con el viento. End continuó arrastrando la gran hacha a su lado, atónito de que esta fuera la primera vez que salía al exterior. Aún así, todo le resultaba desconocido. Vio a Holos levantar la mano,
y en ese mismo instante, unos sonidos extraños resonaron detrás de End, sobresaltándolo. End se dio la vuelta y vio a unos lobos pasar corriendo a su lado. Se preguntó si también serían cadáveres reanimados. La manada de lobos siguió en silencio a Holos, y End se dio cuenta de que escapar de ese lugar no sería fácil, especialmente con esa temible jauría de lobos cerca. Mientras la puerta se abría, él lo siguió, preguntándose por qué estaba siquiera allí. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Holos se volvió y le dijo que demostrara su fuerza. Las palabras del hechicero confundieron a End y justo en ese momento, uno de los lobos mordió el cuello de otro animal, matándolo y dejando que el cuerpo cayera al suelo, mientras los otros lobos cazaban y mataban a otras criaturas. Cuando el quinto animal fue asesinado, Holos observó la pila de cadáveres, murmurando que pasaría por alto el hecho de que la manada no había proporcionado suficientes cuerpos para su plan. Holos siguió avanzando, y End lo siguió, con la mente sumida en la confusión, sin entender lo que estaba pasando. End se preguntaba cuál era el objetivo de Holos. Aunque Holos le había dicho que demostrara su fuerza, ya llevaban un buen rato caminando en lo profundo del bosque, y los lobos de Holos estaban luchando contra otras manadas de bestias que no dejaban de atacarlos. End miró hacia adelante y observó el estado de los lobos, notando que les faltaban algunas partes de sus cuerpos. Esto hizo que End se preguntara si esos lobos podían siquiera sentir dolor. Notó la mirada vacía en sus rostros ensangrentados y le perturbó el hecho de que estos lobos no tenían lealtad, simplemente estaban ejecutando acciones predeterminadas. Los nigromantes, como Holos, eran uno de los muchos tipos de magos en el mundo, y eran considerados los más malévolos de todos. End había presenciado el verdadero poder de Holos de primera mano, y entendía por qué ese poder era tan temido por muchos. Después de todo, usar las almas de los difuntos de esa manera era una blasfemia contra los muertos. Siguieron avanzando, y parecía que más animales observaban desde las copas de los árboles. Algunos primates sostenían garrotes de madera, golpeándolos para señalar su llegada. Holos levantó la mano, ordenando a los lobos que cargaran y atacaran a los primates. End se quedó quieto, pensando sombríamente que si no derrotaba a Holos, pronto se convertiría en una criatura lamentable como esos lobos. Se adentraron más, y End se dio cuenta gradualmente de lo peligroso que era el bosque, algo que no había esperado. Si a esto era a lo que llamaban bestias salvajes, End comprendió que incluso si escapaba de Holos, sería fácilmente asesinado en este bosque repleto de peligros. Cuanto más se adentraban en el bosque, más se preguntaba por qué lo habían llevado allí, ya que Holos todavía no le había dado ninguna orden para que demostrara su fuerza. Aún así, End estaba silenciosamente agradecido por la oportunidad de ordenar sus pensamientos mientras asimilaba información del mundo exterior en este viaje. Aunque surgieron sensaciones de fatiga y dolor, End se dio cuenta de que parecía tener una resistencia ilimitada y no necesitaba respirar. Es más, todos los sentidos de End eran ahora mucho más agudos que cuando era humano. Si se concentraba, pensó que no sería muy difícil sentir la presencia de criaturas salvajes. Sin embargo, los pensamientos de End se vieron interrumpidos cuando vio a un oso salir de entre los arbustos. Al principio, End pensó que sería la próxima víctima de los lobos, pero Holos se sorprendió al ver solo un oso y decidió actuar de otra manera. Declaró que esta vez, End sería quien lucharía. Se quedó paralizado, confundido e incapaz de comprender la situación. La mirada de End se desvió hacia adelante y luego hacia el hacha que sostenía en su mano, intentando no pensar en lo que estaba a punto de enfrentar. End sentía que era demasiado débil para situaciones como esta, y mucho menos para luchar contra una bestia salvaje. Ni siquiera había discutido nunca con nadie. Nunca había entrenado su cuerpo, así que no creía saber cómo pelear. End se dijo a sí mismo que una persona inútil como él nunca podría derrotar al oso, considerándolo algo completamente imposible. Holos se paró a su lado, preguntándole cuál era el problema y repitiendo la orden, obligando a End a luchar y matar al oso. De repente, End cargó directamente contra el oso, que se preparó de inmediato para contraatacar. En ese instante, End saltó en el aire, levantó el hacha bien alto y la descargó con todas sus fuerzas, cortando profundamente el brazo del oso. El oso embistió con la cabeza el estómago de End, intentando derribarlo, pero no fue suficiente. Entonces End se inclinó hacia adelante, mordió con fuerza la oreja del oso y le arrancó un trozo. Inmediatamente después, End levantó el otro brazo y le clavó los dedos en uno de los ojos al oso, haciendo que rugiera de agonía. Al mismo tiempo, el oso levantó el brazo que le quedaba, rompiéndole al instante el brazo izquierdo a End. Aún así, levantó el hacha de nuevo, saltó del oso y se preparó para su siguiente ataque. End era muy consciente de que ahora era verdaderamente un monstruo. Mientras la hoja del hacha se deslizaba por el cuello del oso, este soltó un último grito antes de desplomarse en el suelo, inmóvil. End siguió despedazando el cadáver del oso hasta que Holos se adelantó y le ordenó que se detuviera.
haciéndole volver a la realidad. Aunque había estado consciente todo el tiempo, End se había perdido por completo en un frenesí. Dejó caer el hacha, quejándose de su estado actual, pero al final había ganado. Holos parecía disgustado, quejándose de que esperaba que End hiciera más, pero lo descartó como una lección que aprendería en el futuro. A End, el comentario le pareció cruel, ya que todo lo que acababa de hacer había sido porque lo habían obligado. El báculo de Holos apuntó hacia End mientras comenzaba a cantar un conjuro, aparentemente revirtiendo todas las heridas que End acababa de sufrir, curándolo casi por completo. Esto le confirmó a End que Lord Holos realmente no era un humano ordinario. Holos le ordenó a End que lo siguiera, diciendo que encontrarían al siguiente monstruo. Al final, End tuvo que enfrentarse a 5 bestias feroces en un solo día. Cuando regresaron al edificio, llevaron a End a una habitación con una puerta de metal, donde lo empaparon con agua para quitarle la sangre. Parecía que lo mantendrían en ese sótano. End finalmente comprendió su condición. No sentía fatiga ni dolor. Podía ver con claridad en la oscuridad y soportaba el frío. Un testimonio de su nueva naturaleza en esta vida. End se dio cuenta de que debía ser cauteloso, ya que no sería capaz de sentir las heridas en su cuerpo. También sabía que Holos era un mago poderoso con muchos subordinados a su cargo. Pero había una cosa que tenía que verificar por encima de todo. End caminó hacia la puerta e intentó abrirla. Y esta vez, como esperaba, lo consiguió. Cuando Holos se fue, no le dejó a End ninguna orden, lo que probablemente significaba que Holos no pensó que siquiera intentaría escapar. End se sintió afortunado de no haber hablado con Holos justo después de despertar. Holos no sabía que él estaba consciente, porque por fuera parecía tener muy poca voluntad propia. Esa brecha de información era la oportunidad de End. Estaba seguro de que Holos le daría órdenes estrictas si supiera que End era consciente de sí mismo. Por lo tanto, End comprendió que, de ahora en adelante, debía actuar con discreción. Ya sea que eligiera oponerse a Holos o no, lo mejor era estar completamente preparado. Y así, comenzó la nueva vida de End. Se sentó en una de las camas de piedra cercanas, abrió el libro en su regazo y comenzó a leer. Aprendió que las criaturas como él, llamadas maldiciones vivientes, eran almas corrompidas por nigromantes, se convertían en prisioneros eternos del dolor y solo podían ser liberados mediante la intervención del poder sagrado. Rió entre dientes ante esas palabras, preguntándose por su verdadero significado. Recordó su vida anterior, cuando había soportado un dolor mucho más insoportable que el que experimentaba ahora. Si hubiera sabido que tal agonía terminaría al convertirse en un no muerto, End lo habría elegido sin dudarlo. Sin embargo, lo único que no podía soportar era que le arrebataran su libre albedrío. End se dijo a sí mismo que una persona afortunada nunca podría entender el dolor de los menos afortunados. Cerrando el libro que acababa de leer, End lo arrojó a la pila de los terminados y recordó las noches que había pasado cazando criaturas en la oscuridad. En aquel entonces, Holos solía acariciarse la barbilla, preguntándole pensativamente si se había vuelto más fuerte, pero esa pregunta no era para que End la respondiera. Él solo miraba de reojo a Holos, pensando para sí mismo que su fuerza estaba aumentando claramente, algo que Holos también debería haber notado. Sin embargo, incluso End se preguntaba por qué, dado que se suponía que su cuerpo estaba muerto. Holos parecía sorprendido, porque se suponía que el chico era solo un fleshman, aunque con la cantidad de criaturas que había derrotado, ya debería haberse convertido en un vampiro. Al oír eso, End también sintió curiosidad, pero su hilo de pensamiento fue interrumpido cuando Holos se dio la vuelta y comenzó a dirigirse de regreso al castillo en ruinas. Mientras observaba la figura de Holos alejarse, End recordó que este podría ser el momento adecuado para actuar. Mientras solo se retiraba a sus aposentos privados, guardias esqueleto patrullaban los pasillos. Pero End aún así se movió a escondidas, pensando que Holos probablemente estaría profundamente dormido a esa hora. Usando las habilidades que había aprendido, el chico se dirigió gradualmente a la biblioteca de Holos, tomó en secreto algunos libros de los estantes y regresó rápidamente al sótano. Esto era algo que End había estado haciendo con regularidad desde que se dio cuenta de que podía abrir la puerta de metal a voluntad. Leer había sido la pasión de End desde que estaba vivo, y se podría decir que los libros fueron los únicos amigos que tuvo. Sin embargo, muchos de los libros en la biblioteca de Holos estaban escritos en un idioma que End no podía entender, lo que le hizo preguntarse si eran grimorios. En cualquier caso, End se alegraba de poder leer al menos uno de ellos. El libro que End sostenía era una enciclopedia de los no muertos. End leyó que un fleshman era un tipo de no muerto resucitado por la maldición de un nigromante. No maduran con el tiempo, sino que absorben la energía negativa de la muerte, creada cuando los seres vivos perecen, obteniendo así una nueva conciencia y aumentando su poder existencial.
Mientras leía sobre las etapas de transformación por las que pasaban las criaturas no muertas, End comprendió gradualmente el significado detrás de las palabras de Holos. End se dio cuenta de que Holos parecía querer que se hiciera más fuerte, que avanzara a la siguiente etapa en la que un no muerto se convierte en vampiro. Y en ese estado, la maldición del no muerto no podía romperse, ni siquiera si su creador moría. Rió entre dientes al leer esto, hasta que fue interrumpido por el sonido de unos pasos que se acercaban a la puerta de metal. Recogiendo rápidamente los libros, los metió en un cajón y salió para pararse en medio de la habitación. La persona que entró era una joven que llevaba una vela y un cubo de agua. End reconoció a la chica como Rue, alguien a quien ya conocía. End sabía que Rue era una de las pocas personas vivas en la mansión, una esclava del señor Holos. El collar en su cuello era la prueba de su esclavitud, un collar que podía infligir dolor a Rue si se atrevía a desafiar sus órdenes. Sin embargo, al igual que End, Rue aún conservaba su libre albedrío, lo que la convertía en una subordinada en conflicto, aunque no exactamente en su aliada. Rue no era una amenaza, pero End sabía que aún debía tener cuidado. Notó que la limpieza de Rue era bastante descuidada y, en la oscuridad, parecía como si no hubiera limpiado nada en absoluto. Rue se acercó a uno de los cajones, intentando limpiar a su alrededor, y End pensó para sí mismo que ese podría ser un escondite perfecto en el futuro. Cuando Rue comenzaba a darse la vuelta, pareció tropezar, derramando el agua y tocando accidentalmente la cara de uno de los cadáveres. Rue levantó la vista, dándose cuenta de que sus dedos tocaban la carne bajo la piel del cadáver, lo que provocó una extraña reacción en End. Rue entró en pánico cuando se dio cuenta de que había tocado y movido accidentalmente uno de los cadáveres. Empezó a entrar en pánico, sin saber qué hacer. Rue, temiendo que Holos la castigara, salió corriendo de la habitación. End miró el cadáver de piel desgarrada, recordando el hambre corrosiva que lo había estado atormentando últimamente. Se acercó al cadáver que Rue había tocado, aunque sabía que tocar los cuerpos estaba prohibido. End extendió la mano y tocó la piel expuesta, limpió un poco de la sangre que quedaba y se la llevó a la boca para probarla. El hecho de que End pudiera sentir estos antojos era la prueba de que se había transformado en un verdadero vampiro. A diferencia de los carnosos, los vampiros poseen conciencia y innata inteligencia, a la par de un recién nacido, y se convierten en no muertos físicamente más fuertes gracias a sus habilidades regenerativas. Aunque los vampiros pueden moverse bajo la luz del sol, odian la luz y son principalmente activos por la noche. Tienen habilidades especiales, como hacer crecer afiladas garras incluso más afiladas que cuchillas, que pueden usarse para desgarrar la carne y devorarla. Esto fue algo que End aprendió a hacer gradualmente para satisfacer su creciente hambre, algo que nunca podría haber hecho en su vida anterior. Después de un tiempo de sufrir esta transformación, End fue colocado en una cama de piedra, con Holos de pie amenazadoramente sobre él, declarando que aún no se había transformado por completo. Holos le ordenó a Rue que le trajera un cuchillo, y Rue se alejó en silencio, tomó un cuchillo cercano y regresó para dárselo a Holos. Sin embargo, Holos abofeteó a Rue con fuerza en la cara, alegando que era demasiado lenta. La chica Rue se quedó temblando, con la cabeza gacha en silencio mientras Holos sacaba el cuchillo, y lo hundía profundamente en el brazo derecho de End. End se dio cuenta de que podía sentir dolor. Recordó lo que decían los libros. Los no muertos, al renacer, recuperarían sus deseos, intelecto y sentido del dolor. Los no muertos de nivel más profundo sangrarían como los humanos y sentirían dolor. Aún así, End intentó convencerse de que esta herida no dolía mucho, porque en comparación con el dolor que había soportado en su vida pasada, esto era 100 veces mejor. Un momento después, Holos sacó el cuchillo y lo guardó, concluyendo que End todavía era solo un carnoso, que aún no había evolucionado más. Holos le dijo a Rue que le informara si había algún cambio en la herida de End. Rue empezó a balbucear, intentando decir algo, pero Holos la pateó con fuerza en el estómago, haciendo que se desplomara en el suelo, tosiendo violentamente. Entonces, Holos se acercó a End y le ordenó que volviera a su sitio, obligándolo a regresar al sótano. End pensó en cómo Holos estaba tratando de ponerlo a prueba, queriendo determinar si tenía habilidades regenerativas. Sin embargo, End pensó que Holos era demasiado ingenuo. Se quitó un guante, afiló sus garras y las clavó en la misma herida, sintiendo el agudo dolor. Mientras se reía suavemente por el hecho de que se estaba hiriendo a sí mismo, sabía que era necesario para mantener su secreto. Esta era una parte esencial del plan de End para crear una oportunidad de escapar. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para salir de este lugar, pero el hilo de sus pensamientos se cortó por el sonido de una vela al caer al suelo. End giró la cabeza y vio a la chica de pelo negro, Rue, mirándolo con sorpresa. Lo habían visto. Rue dio un paso atrás y luego salió corriendo del sótano. Mientras End la llamaba con ansiedad,
antes de guardar silencio de inmediato, dándose cuenta de que no debía perseguirla. End sabía muy bien que no podría convencer a Rue, y el peor de los casos sería que Holos lo descubriera persiguiéndola, dándose cuenta así de que estaba consciente. Eso era algo que End no quería en absoluto. Bajó la mano a su costado, recordándose en silencio que debía mantener este secreto oculto. El señor Holos había prohibido tales acciones, así que End sabía que no necesitaba hacer nada más. Cuando Rue le informó de la escena del sótano a Holos, el hechicero usó magia para lanzarla al suelo. Ella soltó gemidos de dolor, mirando hacia Holos y End, quien mantenía una mirada perdida, fingiendo estar inconsciente. Holos le gritó a Rue, preguntándole si estaba conspirando contra él. Luego la agarró por el cuello, la levantó y le exigió que hablara si había algún cambio en la herida de End, recordándole que nunca le había permitido mentir. Holos levantó a Rue, le puso la cabeza justo enfrente de la cara de End y la obligó a informar de todo lo que sabía. Holos le ordenó a End que levantara el brazo y mostrara claramente la herida, y él lo hizo de inmediato, sin una pizca de vacilación. Holos se giró hacia Rue, exigiéndole que repitiera lo que había dicho sobre la herida de End. Sin embargo, Rue seguía insistiendo en que End había actuado por su cuenta. El hechicero soltó una risita, miró a End y dijo que Rue lo estaba acusando de reabrirse su propia herida, y luego le preguntó si eso era cierto. Holos observó atentamente cómo End no daba ninguna respuesta, lo que provocó que Rue apretara los dientes, fulminara a Holos con la mirada e insistiera en que End mentía, pero sus palabras fueron interrumpidas de inmediato por Holos. Holos le explicó a Rue que había algo que nunca le había contado, y es que los no muertos siempre ofrecen obediencia absoluta a quien los creó. Se rió y luego arrojó a la chica al suelo, pisándole la espalda y haciendo que Rue gritara de dolor. Mientras tanto, End mantuvo una expresión impasible porque sabía que era lo correcto. Él era, después de todo, un leal sirviente de carne de Holos, y por eso no había perseguido a Rue ni bajado el brazo, porque no se le había ordenado. Holos tenía una confianza absoluta en sus poderes de nigromancia, así que, naturalmente, prefirió confiar en End antes que en la palabra de una esclava. Holos, mirando a Rue con desprecio, le preguntó si de verdad pensaba que la trataría mejor por informar de algo inusual. Holos se agachó y tiró del pelo de la llorosa Rue, amenazándola con que la haría sufrir aún más si se atrevía a hacer un informe falso, y que grabaría ese dolor en su misma alma. Entonces Holos se enderezó, ordenándole a End que bajara el brazo y le ordenó a Rue que limpiara la habitación, diciéndole fríamente que los cadáveres valían más que la única moneda de oro que había gastado para comprarla. Mientras Holos salía de la habitación, End miró a Rue y le sonrió. Sintió que necesitaba ayudarla, como parte de su plan. End se estiró, se acercó y saludó a Rue, agradeciéndole antes de limpiar despreocupadamente un poco de su sangre y lamerla. Rue lo observaba nerviosa mientras End le decía que su intento de delatarlo con Holos era inútil, porque Holos nunca le creería. Rue estaba a punto de decir algo mientras se levantaba, pero End la agarró de la mano deteniéndola. Rue se soltó de un tirón y salió corriendo de la habitación. Aunque End parecía seguro de sus palabras, sabía que las palabras de Rue habían calado hondo en Holos, plantando una semilla de duda. La sospecha que Holos ahora albergaba crecería lentamente, y era solo cuestión de tiempo antes de que todo quedara al descubierto. Sin embargo, End planeaba usar esto a su favor, convirtiéndolo en una oportunidad para revelarse antes de que todo saliera a la luz. Con solo un factor más añadido a la mezcla, todo podría inclinarse a su favor. Al día siguiente, End encontró a Holos discutiendo algo con un hombre llamado Hack, un traficante del mercado negro. Hack había oído que los caballeros de la aniquilación se dirigían al pueblo de Engey e inmediatamente reconoció el nombre. Los caballeros de la aniquilación eran famosos por ser el ejército más poderoso del mundo, apareciendo a menudo como héroes en los cuentos de hadas, lo que los convertía en modelos a seguir ideales para la gente común. Desde que era niño, End había oído hablar de ellos y los idolatraba. Era la primera vez que lo convocaban a esta región, pero ya había reunido mucha información importante. Mientras los dos hombres continuaban su conversación, a Holos le preocupaba si lo habrían seguido hasta este lugar. Necesitaba unos cuantos años más para completar su plan, y no dudó en declarar que los mataría a todos, hasta el último. Mientras tanto, End seguía pensando en las feroces batallas que a menudo se describían entre los nigromantes y esta orden de caballeros. Sin embargo, esto también significaba que un no muerto como End sería considerado un enemigo por la orden de caballeros, y en este momento, él era el más débil de las tres facciones. Esta nueva información hizo que End dudara de su plan de escape, ya que Holos seguía siendo un obstáculo importante en su camino. Recordando los libros que había leído, End sabía que Holos también tenía la habilidad de conocer la ubicación de cualquier no muerto que invocara.
Por lo tanto, esto significaba que End nunca sería libre mientras Holos estuviera vivo. Se quejó en silencio, mientras Huck le decía a Holos que se marcharía por un tiempo. Sin embargo, Holos lo detuvo, como si quisiera preguntarle algo a Huck, lo cual sorprendió a End. Por desgracia, estaba demasiado lejos para oír con claridad. Huck se levantó, preparándose para marcharse, mirando de reojo a End y pareciendo impresionado por su capacidad para sobrevivir tanto tiempo. Holos creía que la razón de esa resistencia era porque End era originalmente el cadáver de un noble. End sabía perfectamente que era su propia voluntad de sobrevivir lo que lo había mantenido en pie, no su linaje noble como pensaba Holos. Se preguntó si estos sentimientos se debían a que Holos le había devuelto los recuerdos a un hombre de carne, algo que casi nunca ocurría de forma natural. Mientras tanto, Holos le pidió a Huck que encontrara más cadáveres de nobles, pero Huck respondió que la venta de cuerpos no ocurría todo el tiempo. Holos siguió preguntando sobre el origen del cuerpo de End, pero Huck le recordó la promesa de no mencionar la historia del cadáver. Dicho esto, Huck se fue, dejando a Holos quejándose de que algo aún estaba inconcluso. Holos le ordenó a End que volviera a la morgue y se marcharon. Mientras caminaban, End contemplaba el hecho de que su cuerpo había sido vendido, pero no se sentía ni conmocionado ni resentido. La familia de Ernst no lo había visitado en sus últimos años, a pesar de que habían pagado mucho dinero por su atención médica. Aunque puede que no se preocuparan profundamente por End, todo lo que hicieron fue por su bien. En cualquier caso, se le había dado la oportunidad de vivir de nuevo, y se dijo a sí mismo que tenía que hacer lo que fuera necesario para sobrevivir. End se preguntó si debía unirse a la lucha contra la Orden de Caballeros del Exterminio, o matar a Holos y escapar en ese mismo momento. Sabía que solo había una forma de matar a Holos. Cuando entraron en el sótano, Rue corrió hacia Holos y declaró que tenía pruebas de sus acusaciones. Llevó a Holos hasta el cajón donde End había escondido los libros, diciendo que no debería haber ningún libro ahí, e insistió en que End los había sacado de la biblioteca. Aunque Rue tenía razón, Holos le preguntó qué pruebas tenía de que no había sido ella misma quien trajo los libros. Rue se quedó desconcertada, y en ese instante, Holos usó magia para inmovilizarla contra el cajón, amenazándola con que si volvía a presentar un informe falso, aumentaría la efectividad de su collar de obediencia. Rue empezó a llorar, y se disculpó frenéticamente, mientras Holos le apuntaba con su báculo, declarando que renacería sin sus recuerdos. Comenzó a recitar un cántico, pero en ese preciso instante, End esbozó una sonrisa maliciosa, susurrándole un «gracias a Rue». Luego, alzó sus garras y las clavó en la cabeza de Holos. Había llegado el momento. Ese fue el momento en que End decidió derrotar a su amo. End sabía que para ganar su libertad, necesitaba poner a Holos en una posición en la que no pudiera darle órdenes. End pensó que debía agradecerle a Rue. Mientras la sangre salpicaba por todas partes, End sintió como si hubiera sido liberado. Sacó las garras y empezó a pensar en escapar. Pero justo entonces, notó algo extraño. La sangre se desvaneció. End levantó la vista, y ante él estaba Holos, imponente sobre él, con su mirada aterradora haciéndolo temblar. Holos, sorprendido al descubrir que End poseía inteligencia, comenzó a sentirse orgulloso, mientras End, desesperado, lo apuñalaba de nuevo en el pecho. Pero Holos solo esbozó una sonrisa siniestra y se rió entre dientes, explicando que atravesarle la cabeza no era la razón por la que no podía morir. Holos elogió a End por su astucia, aunque no sabía cuándo se había vuelto tan inteligente. Se dio cuenta de que End había esperado pacientemente una oportunidad para matarlo, llamándolo más astuto de lo esperado. End estaba conmocionado y enfurecido a la vez, al darse cuenta de que se enfrentaba a un verdadero monstruo. Retiró la mano, pero de nuevo la sangre se desvaneció, haciéndole preguntarse si había alguna forma de matar a Holos. Con todos sus planes aparentemente agotados, a End solo le quedaba seguir apuñalando y acuchillando hasta que estuviera realmente muerto. Sin embargo, justo cuando End estaba a punto de atacar a Holos de nuevo, este le ordenó que se detuviera, haciendo que End se quedara paralizado, con la furia evidente en su rostro. Holos continuó diciendo que, aunque End era astuto, había fallado porque pensaba que solo tenía una vida. End quedó atónito mientras Holos sacaba un pequeño orbe, y le explicó que había dividido su vida en 120 partes, y que todo lo que End había logrado hacer era destruir 2 de ellas. Holos añadió que tendría que destruirlas todas en un solo instante si de verdad quería matarlo, y que esa era una práctica común para los nigromantes de primera clase. End sintió que eso era completamente injusto, dándose cuenta de que su rebelión probablemente había estado condenada al fracaso desde el principio. Holos se dio cuenta de que los ataques de End no cesarían, así que le ordenó no realizar ninguna acción que pudiera dañarlo. Estas eran las últimas palabras que End quería oír,
pero al menos Holos no tenía la intención de matarlo. Aunque en su corazón todavía albergaba el deseo de destruirlo, Holos podía sentir esa voluntad inquebrantable, y lo nombró el Señor de los No Muertos, diciendo que End se convertiría en su poder. End deseó la libertad, a cambio de su obediencia, y Holos aceptó, permitiéndole moverse libremente. Holos estalló en una carcajada, mientras End solo miraba fijamente al hombre de la capa, diciéndose a sí mismo que él sería quien reiría al final, sobre todo porque todavía tenía un as bajo la manga. Y así, End puso un pie en un pueblo por primera vez, con los ojos llenos de emoción mientras miraba a su alrededor. Le preguntó a Rue si podían echar un vistazo un rato, pero ella solo se le quedó mirando y le recordó que tenían órdenes de terminar su trabajo y regresar de inmediato. End replicó que no les habían prohibido hacer algunas cosas por su cuenta. Rue, la chica de pelo negro, dijo que su misión era protegerla a ella, lo que le recordó a End que solo unos días atrás, los días de su confinamiento, todavía pesaban sobre él. Sin embargo, durante una cacería, Olos apareció y le informó a End que se dirigiría al pueblo de Engei, porque el propio Olos consideraba que era demasiado peligroso ir solo. A End le dieron una capa que podía minimizar los efectos de la luz del día y ocultar la presencia de su aura oscura para que no fuera detectado por los caballeros del apocalipsis. Esta capa era por si se transformaba en otra fase que fuera menos tolerante a la luz del sol. End expresó su gratitud, pero se preguntó por qué tenía que llevar a cabo esta misión. Holos le explicó que le habían pedido a Hack que le proporcionara algo y que necesitaba que alguien lo recogiera. Sería un as bajo la manga contra sus enemigos. Holos tranquilizó a End, diciéndole que llevara a cabo la misión sin preocuparse. Holos le aseguró que no moriría tan fácilmente, y él estuvo de acuerdo, sabiendo perfectamente que no era mentira, porque no dejaría que nadie lo matara. Aún así, si intentaban hacerle daño, entonces también eran el enemigo. Con todo, End se dio cuenta de que todavía no era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a esa gente, así que por ahora se centró en actuar con discreción. End se quejó de que quería divertirse un poco en el pueblo, y siguió intentando persuadir a Rue para que aceptara. Ella dudó un poco, pero le advirtió que no intentara tentarla. End respondió que, de todos modos, la tratarían así el resto de su vida, lo que la hizo fruncir el ceño. Finalmente, dijo que la acompañaría al pueblo, decidido a encontrar una oportunidad para llevar a cabo su plan. Después de que Olos muriera, si Rue escuchaba su oferta, pero Rue seguía negándose, aunque era evidente que su corazón deseaba lo contrario. Rue dijo que había visto a incontables personas como ellos morir a manos de Holos y que, poco a poco, se había desesperado. End estuvo de acuerdo con ella, comprendiendo que no veía la muerte como una liberación. Fueron a ver a Hack, recibieron el objeto y se marcharon, dejando a End decepcionado por no haber podido explorar más. Sin embargo, el hilo de sus pensamientos fue interrumpido por un repentino destello de luz y una extraña sensación, lo que le hizo detenerse y dejar caer el objeto que acababa de recibir. Rue se confundió al ver a End mirando fijamente a un grupo de personas con atuendos y armaduras de lujo, lo que hizo que se pusiera rápidamente la capucha. Rue le dijo que recogiera el objeto, y aunque su mente todavía iba a 1000 por hora, obedeció, y luego le susurró a Rue que los caballeros del apocalipsis estaban allí. Rue se quedó atónita, y End le dijo que siguiera caminando con naturalidad. End se enderezó, murmurando una maldición, sintiendo que todo parecía muy diferente de lo que había oído antes. End recordó los 3 rangos de los caballeros, pensando que la mayoría de este grupo probablemente eran de tercera clase, con uno de segunda y el hombre mayor siendo de primera clase. Esto podría ser un problema. Se puso ansioso y sintió lo injusto que era el mundo, esperando que no se fijaran en él. Por desgracia, una chica del grupo habló al verlo temblar. Un hombre que la acompañaba se disculpó en nombre de la princesa, explicando que solo sentía curiosidad. Viendo esto como una oportunidad para retirarse, End les dijo que acababa de recuperarse de una larga enfermedad que lo había dejado postrado en cama. Dijo que hacía poco que había podido empezar a salir, lo que hizo que la chica simpatizara con él, ya que ella también había experimentado algo parecido, y eso lo sorprendió. Cuando ella se ofreció a curarlo un poco, End se negó e intentó marcharse. Pero otro hombre lo agarró del hombro diciendo que estaban buscando nigromantes, que no tenían pistas, y que la cara de End parecía la de un cadáver viviente. Le exigió que se quitara la capucha, y End obedeció a regañadientes. El hombre, llamado Nevilla, frunció el ceño y se marchó, mientras la chica se disculpaba con End. End le dijo que no se preocupara, ya que era solo su deber. Ella dijo que probablemente volverían a encontrarse, y con eso, los dos se fueron, adentrándose en un callejón. End se giró hacia Rue con una pregunta y un trato que proponer. No entraba en conflicto con las órdenes que le habían dado. Rue intentó negarse de nuevo, hasta que End le dijo que sabía lo que ella realmente deseaba y se lo concedería si obedecía. End le susurró al oído a Rue:
haciendo que Rue retrocediera asombrada, con los ojos muy abiertos por la sorpresa de su oferta. Una sonrisa se dibujó en el rostro de End mientras le preguntaba a Rue si estaba de acuerdo. Pero ella solo respondió con lágrimas, llamando monstruo a su amos. End sabía que era un riesgo, pero necesitaba que esta estrategia fuera la que saliera victoriosa, en lugar de dejar que Holos o los caballeros de la aniquilación se llevaran la victoria. La princesa que End había conocido se llamaba Senri, y tiempo atrás, un hombre mayor con una sonrisa tan radiante como el sol le dijo que su talento era un don de los dioses. Desde que nació, el cuerpo de Senri había sido frágil, como si algo invisible lo estuviera devorando desde dentro, obligándola a vivir una vida solitaria, incapaz de ser activa como una persona normal. Aún así, durante su infancia, sus padres y amigos siempre estuvieron a su lado, sin importar su condición. Para alguien como ella, que no podía hacer nada, su presencia era un gran consuelo. Los amigos y la familia de Senri la querían de verdad, aunque ella sentía que no podía ofrecer nada a cambio. Un día, un hombre entró en su habitación y le dijo que poseía el poder de una bendición. Senri permaneció en silencio, sin entender de qué hablaba el desconocido. El hombre continuó explicando que en este mundo hay personas que poseen un gran poder gracias a las bendiciones, pero parecía que el cuerpo de Senri no podía controlar ese poder, convirtiéndolo en un obstáculo que limitaba sus habilidades. Senri nunca había sabido de tal poder, y el hombre con armadura le explicó que era energía del Creador, lo que los magos de la muerte llamaban energía positiva. El hombre quería enseñarle a Senri cómo manejar este poder para que pudiera lograr todo lo que deseara y salvar a quien quisiera. Los ojos de Senri se abrieron de par en par cuando el hombre se levantó de su silla y le ofreció su espada, diciendo que un poder como el suyo era necesario. Senri miró a sus padres, que estaban en el umbral de la puerta con el rostro lleno de preocupación, mientras ella permanecía serena. Levantó la vista, con los ojos llenos de determinación, y finalmente decidió que quería ese poder. Extendió la mano y tomó la espada. Senri no tenía necesariamente ninguna ambición heroica, pero la idea de poder ayudar a los demás, al igual que las personas amables que una vez la ayudaron a ella, encendió una chispa en su vida. Y así, Senri se unió a los caballeros de la aniquilación, participando en la destrucción de las criaturas de la oscuridad. Sin embargo, el grupo no era una orden de individuos verdaderamente justos. Su objetivo era purgar la oscuridad, y a veces estaban dispuestos a sacrificar a los débiles para lograr ese bien mayor. Senri lo entendía a un nivel racional, pero también sabía que era demasiado blanda de corazón para el camino que la orden exigía. Aún así, Senri anhelaba ayudar a quienes la rodeaban. Después de todo, por eso se había unido a los caballeros de la aniquilación. Una voz la despertó, y un compañero anunció que se estaban acercando al pueblo de Engei. La chica de pelo corto se disculpó por haberse quedado dormida, y el conductor del carruaje le dijo al grupo que podían bajarse aquí y caminar el resto del trayecto. Senri pensó que la próxima vez que conociera a alguien a quien no pudiera decidirse a abandonar, haría todo lo que estuviera en su mano para ayudarle. Fue entonces cuando conoció a End, quien mencionó haber estado postrado en cama y finalmente tener la oportunidad de salir. A Senri esto le resultó familiar, ya que ella también había vivido una situación similar. Estaba segura de que podría salvar a esa persona. Cuando End y Rue regresaron a la mansión, Olos se quedó atónito al saber que se habían encontrado con los caballeros de la aniquilación. Olos apretó los puños, enfurecido especialmente por la idea de que un caballero de primera clase estuviera involucrado. End le preguntó si el mago conocía a esa persona, y Olos lo confirmó, quejándose de que ese hombre siempre se interponía en sus planes. End preguntó si Olos tenía alguna posibilidad de ganar, lo que provocó que golpeara la mesa con la mano y se levantara con una respuesta llena de confianza. Aún así, Olos tenía más que decir, sabiendo que podrían haber sido mucho más fuertes si tan solo hubieran tenido más tiempo. Olos se preguntó si esta sería su prueba final. End no entendía a qué se refería con prueba, pero escuchó mientras Olos continuaba, diciendo que aún tenían una oportunidad mientras colocaba un gran colmillo sobre la mesa, el objeto que End y Rue habían traído. End se quedó asombrado al ver aquel objeto y Olos le explicó que necesitarían uno más, pero que eso era todo lo que Hack pudo preparar. Olos se dirigió a End, preguntándole por el poder que sintió de los caballeros, y End confirmó que era un poder extraordinario, suficiente para derrotarlo con facilidad. Olos se llevó las manos a la cabeza de inmediato, mientras End reía a carcajadas, impresionado de que pudiera percibir ese poder. Olos le devolvió la risa, diciendo que convertiría a End en el Señor de los No Muertos. El Señor de los No Muertos sería quien se encargaría de todos los enemigos, de aquellos que se atrevieran a interferir con la magia de Olos. End miró al frente en silencio, preguntándose por qué Olos estaba tan decidido a convertirlo en una herramienta de caza sin mente.
Esto hizo que End se preguntara cuál era realmente el papel del Señor de los No Muertos. Claramente no era nada bueno. Miró de reojo a Rue y la vio temblando, lo que le hizo ser aún más consciente de la extrañeza de la situación. End decidió seguirle la corriente por ahora, a pesar de no estar de acuerdo con convertirse en el Señor de los No Muertos. Sabía que tendría que someterse a un entrenamiento agotador, y eso era exactamente lo que Olos había preparado para él. Recalcando que no había tiempo que perder, End se sometió a agotadoras sesiones de entrenamiento todos los días, y con frecuencia iba al pueblo a buscar más objetos de hack. Él también sabía que no tenía tiempo que perder, y estaba seguro de que su plan tendría éxito, y de que cualquiera que intentara interferir con él sería destruido. Mientras tanto, los caballeros celebraban una reunión dentro de un edificio, discutiendo cómo su plan en el pueblo no avanzaba como esperaban. Su plan era encontrar a Olos. Carmen Apay, una caballero de primera clase del cuerpo de aniquilación, reiteró el objetivo y escuchó a Lefrin Nevilla quejarse de la falta de pistas sobre el mago oscuro. Otros caballeros intervinieron, sugiriendo que Olos era probablemente más fuerte que cualquiera de los caballeros de segunda clase de Castor. Lucharon sin descanso y, esa noche, Adrian le recordó a Nevilla que mantuviera la calma. Senri comenzó a pensar en aquel extraño laberinto y se dio cuenta de que era una barrera, capaz de hechizar a cualquiera que entrara y hacer que perdiera el rumbo. Sin embargo, podrían atravesarlo si alguien que conociera el camino los guiaba. El líder del equipo enfatizó a todos que Olos era muy peligroso y que debía ser eliminado antes de que alcanzara el nivel de primera clase. El anciano levantó la vista hacia Senri, confiándole la responsabilidad de unir fuerzas con los demás para derrotar a Olos, y ella aceptó la misión con determinación. Él le aseguró a Senri que estaría bien, ya que su poder estaba casi a la par con el de un caballero de primera clase y era una espadachina de la luz bendecida por los dioses de la creación. Senri tenía la habilidad de purificar la oscuridad y había nacido para ser una caballero de la aniquilación, una de primera clase como PE. El hombre comenzó a decir que la apoyaría, pero justo cuando Senri iba a negarse, él la interrumpió, afirmando que ella tenía el talento y la fuerza, y que solo necesitaba superar su ingenuidad, porque los magos de la muerte eran traicioneros model. Senri respondió que no era necesario, ya que sabía que eran enemigos de la humanidad, y su poder existía para castigarlos. Los otros caballeros estuvieron de acuerdo, diciendo que ella podía confiar en ellos, ya que la experiencia de ellos compensaría lo que a ella le faltaba. Apay dijo que Olos podría tener cómplices en el pueblo, y le encargó a Senri continuar la búsqueda, informándole si encontraba algo inusual sobre el hechicero. Senri afirmó que así lo haría, y con el paso del tiempo, ella estaba sentada en una habitación cuando Antonivilla entró, recordándole que habían pasado 5 días desde que recibió la misión. Antonivilla sugirió que destruyeran la barrera junto con el bosque, pero Senri dijo que ese era solo el último recurso, ya que destruir el bosque haría que las criaturas mágicas atacaran. Nevilla criticó a Senri por ser ingenua, diciendo que el daño al pueblo seguía siendo mejor que tener que enfrentarse a un nigromante. Senri sabía que él tenía razón, que el deber de los caballeros era eliminar la oscuridad, y todo lo demás era secundario, incluso si pudiera causar bajas civiles. Un guerrero debe tener la determinación para luchar. Sin embargo, Senri se había convertido en una caballera de la aniquilación para proteger a los débiles. La chica que una vez estuvo postrada en cama, con su cuerpo devastado por un poder terrible, ya no existía. Ahora tenía la fuerza para luchar. Por lo tanto, le dijo a Nevilla que ella era la líder y que la búsqueda continuaría. Nevilla chasqueó la lengua, aceptando que podrían encontrar a alguien que supiera la ubicación de Holos, pero esto también le daría más tiempo para aumentar su poder. Nevilla se quejó de que la indecisión de Senri podría hacer que mataran a sus camaradas. Senri guardó silencio, sintiéndose dividida, pero finalmente dijo que se tomaría 3 días más para encontrar gente del pueblo con información y que si fallaba, destruiría el bosque. Al oír esto, Nevilla sonrió con satisfacción y asintió con complicidad antes de salir de la habitación. Tras un momento de silencio, alguien más llamó a la puerta y le entregó una carta a Senri. Antes, Holos le había dicho a End que continuara reuniendo más muerte, ya que necesitaba que End se convirtiera en un acechador oscuro antes de poder realizar el ritual para convertirse en el Ser Supremo, el Señor de los No Muertos. End no entendía qué significaba Supremo, pero cuando preguntó, Holos no respondió. Aunque parecía obvio, End no podía evitar preguntárselo. Quería saber si convertirse en el Ser Supremo lo haría más fuerte que los Caballeros de la Aniquilación, y si le otorgaría una vida pacífica, libre de las restricciones de todos a su alrededor. El objetivo de End no era el poder, pero había hecho todo lo que podía. Ahora todo parecía una apuesta entre el nigromante y la Orden de los Caballeros de la Aniquilación, entre Holos y la chica llamada Senri. End se preguntó quién sería el vencedor final.
Recordó las palabras de Olos de que terminaría todo a tiempo, pero eso fue claramente un error, ya que End había estado perdiendo el tiempo descuidadamente en el sótano. End oyó a Olos quejarse de que su laberinto preventivo ya no era efectivo. Fue entonces cuando supo que el tiempo del hechicero se estaba agotando. Olos se preguntó si Hack lo había traicionado, mientras que End sentía que él estaba listo, sabiendo que el enemigo también estaba bien preparado. El único que no estaba listo era el propio Olos, quien irrumpió de repente y llamó a End, ordenándole que lo siguiera, porque los caballeros de la aniquilación habían llegado. Mientras todos se movían por el bosque, End esbozó una sonrisa. Los caballeros se sorprendieron al ver que la barrera había desaparecido sin ninguna señal de trampa, y Senri creyó que esto significaba que tenían un aliado, o al menos una ventaja, ya que la barrera habría sido ineficaz contra gente tan bien preparada como ellos. Senri, que conocía el camino, colocó la mano en la empuñadura de su espada y les recordó a todos que tuvieran cuidado. Nevilla bromeó diciendo que era la primera vez que parecía preocupada por ellos, y luego le dijo que simplemente blandiera su espada como siempre lo hace. Senri asintió, y el grupo siguió adelante, listos para la batalla en la mansión. End podía sentir que los caballeros se acercaban, y Holos ahora se dio cuenta de que la Orden de Caballeros de la Aniquilación realmente había llegado. Se preparó para revelar su secreto mortal. Mientras tanto, End estaba perdido en sus propios pensamientos, sabiendo que Holos tenía que morir para que él pudiera obtener su libertad y una oportunidad de sobrevivir. Observó al hombre de la túnica caminar, mientras el báculo en su mano comenzaba a zumbar con conjuros, y gradualmente muchos cadáveres de animales aparecieron ante él. Todos estaban gruñendo o rugiendo, y End se dio cuenta de que algunas de sus partes comenzaban a transformarse a medida que recibían poder, lo que le hizo preguntarse si Holos también se potenciaría a sí mismo. Holos explicó que estos cadáveres eran simples peones, y que demasiado poder erosionaría su cuerpo, algo que no deseaba infligirle al de End. End pensó en eso, sintiendo que era demasiado bueno para ser verdad. Holos continuó diciendo que ahora tenía suficiente material para destruir a los caballeros y convertirlos en no muertos, lo que le recordó a End el colmillo gigante de antes, aunque todavía no estaba seguro de para qué servía. Finalmente, End pidió algo de equipamiento antes de la batalla, y Holos aceptó, siempre y cuando regresara de inmediato. End aceptó, y miró de reojo a la chica asustada que lo observaba mientras él se alejaba para coger su amuleto, su capa y su hacha. Sin embargo, End decidió que no necesitaría el hacha, ya que sabía que no era un objeto ordinario y probablemente estaba maldita, e incluso podría revelar su ubicación cuando no tenía ninguna intención de luchar. End tenía un as bajo la manga, su nombre de cuando estaba vivo. Los nombres eran cruciales para que los magos crearan vínculos y establecieran pactos. Holos había esperado que el chico fuera una pizarra en blanco cuando lo nombró End. Sin embargo, End recordaba su antiguo nombre, el que había usado durante más de una década, lo que significaba que no era verdaderamente End. Por lo tanto, cuando Holos pronunciaba su nombre, este no tenía ningún poder vinculante sobre él. End se guardó esto para sí mismo, ocultando en secreto su intención de traicionar a Holos cuando llegara el momento adecuado, y ese momento era ahora. Quien le había escrito la carta a Senri, informándole de la ubicación de Holos, fue End. Había depositado toda su fe en la chica, porque de lo contrario, no tendría una segunda oportunidad para alcanzar su libertad. Ahora, sin embargo, todo lo que podía hacer era rezar. Mientras tanto, los caballeros se abrían paso a través de la horda de monstruos, aunque con dificultades. Lefri preguntó si debían retirarse, pero Senri insistió en que no podían. Así, el grupo siguió adelante, aunque la situación no era nada fácil. Senri sabía que aún le quedaban muchas fuerzas, así que decidió ayudar a todos a conservar su aguante. Repeliendo a una bestia, les dijo a todos que acabaría con ellos en un instante. Senri desenvainó su espada, ignorando las advertencias de los otros caballeros. Clavó su espada en el suelo, invocando su poder, que se extendió por el bosque y aniquiló todos los cadáveres de animales. Se puso de pie diciendo que era mejor que ella se encargara de esto, o de lo contrario, todos se agotarían. Senri comprobó sus propias fuerzas y confirmó que aún podía luchar, recordándoles a todos que tenían que completar la misión antes de que Holos pudiera reagruparse. El grupo de caballeros llegó finalmente a la mansión, donde la puerta se abrió con un chirrido, lo que llevó a Lefri a bromear diciendo que les estaban dando la bienvenida. Holos esperaba en las sombras, declarando que podía ver el futuro. Habían pasado muchos años desde que fue clasificado como un nigromante de segunda clase, y con el señor Exánime, Holos pretendía convertirse en uno de los seres más poderosos del mundo, y ser reconocido como uno de primera clase. Holos estaba complacido de tener a alguien tan inteligente como End, y dibujó un símbolo para el desafío final. Miró a Rue, diciéndole que estaba a punto de estar muy ocupada,
porque hasta los débiles tienen su utilidad. Olos le ordenó a Rue que atacara a los caballeros de la perdición junto al caballero esqueleto. Sin embargo, parecía que los caballeros habían destruido al esqueleto con el poder de Senri. Nebilla le advirtió a Senri que dejara de abusar de su poder y conservara energía para la batalla que se avecinaba. Luego, dijo que esperaba que no tuvieran que enfrentarse a un vampiro a continuación. Y Senri respondió que no era muy probable, aunque no descartaba la posibilidad de uno de bajo nivel. Nebilla sonrió, explicando que solo estaba bromeando, porque si apareciera un vampiro de verdad, probablemente tendrían que retirarse. Los vampiros son un tipo especial de no muerto. Poseen una inteligencia superior, regeneración e inmunidad a la magia tras su transformación, razón por la cual los nigromantes rara vez se atreven a invocarlos. Por eso se aconseja a los caballeros que se retiren y tracen un plan si alguna vez tienen que enfrentarse a uno. A pesar de esto, el grupo decidió seguir adelante. De repente, el sonido de unos pasos resonó, poniendo al grupo en alerta máxima, y vieron a Rue aparecer en el pasillo. Senri reconoció a la chica de antes, y sintió una oleada de compasión, extendiendo su mano como un gesto de paz, pero Rue ya no tenía el control de su cuerpo. Recordó su vida desoladora, sin un pueblo al que regresar, sin recuerdos de sus padres. Rue había crecido en la esclavitud antes de terminar con un nigromante, y creía que su alma estaba contaminada, incapaz de tener una muerte pacífica. Se preguntaba si alguien alguna vez cumpliría de verdad su promesa de protegerla. Rue levantó su daga, justo antes de ser atravesada en el corazón y caer en los brazos de Senri. La chica de cabello negro miró a Senri, con el corazón lleno de gratitud porque alguien rezaría por ella, sintiendo por primera vez que el mundo podía ser un lugar amable. Los otros caballeros le recordaron a Senri que necesitaba ser más cuidadosa, incluso al tratar con la esclava de un nigromante, ya que su deber era eliminar amenazas y prevenir tragedias. Le preguntaron si aún podía luchar, y Senri respondió que después de que derrotaran a Olos, construirían una tumba para Rue. Se puso en pie y les dijo a todos que siguieran avanzando. Finalmente llegaron hasta Olos. El hombre de la túnica los saludó, llamándolos criaturas temibles. Senri desenvainó su espada, declarando que lo mataría, lo que hizo que Olos se burlara. Dijo que parecía que Rue había cumplido su papel, y reveló que su técnica estaba completa. Olos comenzó a invocar algo, con la intención de que los caballeros encontraran su perdición. El símbolo de antes brilló intensamente, y los colmillos que había recolectado flotaron sobre él, formando lentamente las otras partes de un cuerpo, para asombro de los caballeros. Olos exigió que todos presenciaran los secretos de su nigromancia, y ante ellos apareció un dragón, rugiendo ferozmente. Le ordenó que matara a los caballeros, y el dragón obedeció, comenzando a preparar un ataque. Senri, aunque sorprendida, saltó rápidamente por los aires y cortó el ataque para detenerlo. Olos quedó atónito por su poder, preguntándose si provenía de alguien que conocía. Aún así, le sorprendió ver que Senri no actuaba por odio ni por rabia, sino como una caballera, como si estuviera cumpliendo una profecía. La batalla estalló, con los caballeros enfrentándose a Olos y su dragón. Desde la distancia, End observaba, sabiendo que esta batalla pasaría a la leyenda. Quien lideraba el ataque era la joven en la que había depositado toda su fe, haciendo todo lo posible para ayudarla a triunfar. End, el más débil de todos, preferiría enfrentarse a los caballeros antes que luchar contra su señor. La mansión en la que había vivido menos de un año ahora estaba envuelta en llamas, destrozada por espadas y garras de dragón. Olos jadeaba en busca de aire, quejándose de que, aunque Apai no estaba presente, su sombra aún obstaculizaba sus planes. Se le ordenó al dragón que atacara de nuevo, y a End le preocupaba si Senri y los caballeros podrían resistir este golpe. Senri se puso de pie, mirando hacia Olos. Sabiendo que había sido enemigo de Apai durante muchos años, el dragón preparó su ataque y se lanzó hacia ella. Mientras todos le gritaban que se apartara, Senri, perdida en sus pensamientos, se preguntaba por qué se les había encomendado esta misión de destrucción. Quizás Apai, un héroe ya de edad avanzada, estaba pasando esta misión a la siguiente generación de la Orden de los Caballeros de la Ruina. Los caballeros gritaron alarmados cuando el ataque casi alcanzó a Senri. Pero ella estaba lista y gritó, enfrentando la fuerza que se aproximaba. Senri bloqueó el golpe y contraatacó, devolviendo el ataque tanto hacia el dragón como hacia Olos. En solo unos segundos, el dragón fue doblegado y desapareció, y Senri se desplomó, jadeando en busca de aliento. Olos estaba asombrado, preguntándose cómo podía poseer un poder tan aterrador. Senri declaró que ese era su fin. Olos pronunció sus últimas palabras, expresando su más profundo deseo antes de desvanecerse. End quedó atónito por la victoria, dándose cuenta de que había sobrevivido. Miró al grupo de caballeros, preguntándose si la batalla habría terminado de otra manera si Olos hubiera tenido aliados a su lado. Su señor había luchado, pero aún así fracasó. End no podía juzgarlo.
pues Holos era tanto su enemigo como quien le había salvado la vida. Recordando que no debía estar allí, se preparó para huir, pero aún había una promesa que cumplir. End podía oler el aroma de Rue entre los escombros. La encontró y la levantó con cuidado, cumpliendo su promesa de prepararle una tumba, tal como habían acordado. End miró a su alrededor y encontró un lugar perfecto. Luego comenzó a cavar para cumplir su promesa, preparando un lugar de descanso para Rue exactamente como lo habían jurado. End miró a su alrededor y encontró un lugar perfecto para cavar una tumba para Rue. La colocó dentro, le quitó la flecha que la había alcanzado y rompió su collar. Se disculpó con Rue por no saber cómo realizar un entierro adecuado, pero pensó que ella sería más feliz que Holos, quien nunca tendría una tumba. End cubrió a Rue con tierra, luego clavó una flecha en el suelo y talló su nombre en una roca. Para darle un nombre completo, usó los 2 últimos caracteres de su propio nombre, rezando para que Rue pudiera descansar en paz. Justo en ese momento, Senri se acercó y le preguntó qué estaba haciendo. End se giró, mirando a la chica, sorprendido al ver la confusión en sus ojos. A End le sorprendió lo rápido que Senri lo había encontrado, pues no había pasado ni medio día. Pensó que, aunque los caballeros volvieran para encargarse de todo, al menos esperarían hasta la mañana siguiente. Y sin embargo, Senri estaba allí. Ella lo llamó de nuevo cuando él no respondió de inmediato, dejando a End nervioso y sin saber qué hacer. Aún así, sintió un gran alivio al darse cuenta de que había venido sola, sin sus compañeros. Sin embargo, End notó que Senri parecía poseer mucha más energía positiva que cuando se había ido, lo que le hizo pensar que ella era realmente un monstruo. Además, Senri lo había visto a él y a Rue juntos en la ciudad, y como Rue probablemente había sido asesinada por la orden de los caballeros del juicio final, eso significaba que End también sería visto como un enemigo por su relación con la chica de pelo negro. Senri guardó silencio por un momento, mirando hacia el sol brillante, con un atisbo de duda en sus ojos. End echó un vistazo a la mano que había soltado la flecha que atravesó a Rue, recordando su encuentro con Senri en la ciudad. Se dio cuenta de que ella era algo diferente a los otros caballeros, pues poseía algo que a ellos les faltaba: compasión. End se volvió hacia Senri y le dedicó una sonrisa, lo que la hizo estremecerse ligeramente. Se puso de pie, explicando que cuando Rue estaba viva, le había pedido que le hiciera una tumba y rezara para que descansara en paz. Senri escuchó y aceptó su explicación. End le preguntó por qué estaba allí, lo que hizo que Senri dudara antes de admitir que había venido a llevarse el cuerpo de Rue de vuelta a la ciudad para enterrarlo. End soltó una risa ante la situación, diciendo que tal vez no debería haber intentado enterrar a Rue él mismo después de todo. Senri pasó junto a End, miró la tumba y preguntó si Rue era su amiga. Él se detuvo un momento, levantando una mano para cubrirse el rostro con la mirada tristemente dirigida hacia abajo. End respondió que Rue no era solo una amiga, sino su familia, y que ahora, por fin podía descansar. Dijo que Rue nunca habría tenido un futuro si hubiera tenido que seguir siendo la esclava de Holos para siempre, y que, inconscientemente, Rue había anhelado la muerte como una liberación. Fueron Senri y su grupo quienes le trajeron a Rue esa salvación. Senri apretó con más fuerza la empuñadura de su espada, protestando por las palabras de End, pero él percibió la compasión en ella y decidió arriesgarse. Levantó las manos, diciendo que tener un cuerpo de no muerto era un inconveniente en momentos como este, porque por muy triste que se sintiera, no podía derramar ni una lágrima. Ante la mención de que ya no era humano, Senri se sobresaltó, retrocediendo mientras levantaba la guardia y apretaba aún más la empuñadura de su espada, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. End confirmó que, de hecho, era un vampiro. Aún así, End explicó que, como una especie de karma, los recuerdos de su época como persona viva aún permanecían en su interior. Esto sorprendió a Senri, mientras él le preguntaba si le importaría escuchar su historia, sobre su último apego a la vida, sobre el doloroso y desesperado final de su corta existencia humana, y sobre el milagro que le permitió despertar una vez más. End contó su trágica historia, sobre su renacimiento como un ser no muerto en el que nunca esperó convertirse. Sin embargo, se consideraba afortunado porque al menos podía volver a ponerse de pie y correr felizmente por el bosque. Solo esas cosas tan simples eran suficientes para traerle a End la mayor de las felicidades. Al final, se preguntó si realmente había alguna diferencia entre un humano y un no muerto. Si ese no muerto no atacaba a los humanos ni tenía ninguna otra necesidad. Cuando terminó su historia, Senri hizo una pausa, dándose cuenta de quién había enviado la carta, pero End dijo que Rue también lo había ayudado. Holos había jurado realizar un ritual terrible, y si se llevaba a cabo, a End se le podría haber ordenado atacar a otros. Quería evitarlo a toda costa, y fue una suerte que Senri y su grupo hubieran visitado la ciudad cercana. End les agradeció sinceramente por ayudarlo a aferrarse a la poca humanidad que le quedaba. A Senri le sorprendió oír esas palabras y ver la expresión de End.
Continuó explicando que, como no había humanos en el bosque, planeaba proteger la tumba de Rue y vivir el resto de su vida en paz. End sabía cómo cazar para conseguir comida, y así era como había sobrevivido hasta ahora, un hecho que Senri ahora reconocía. Se agarró el vestido, con la voz llena de conflicto. End preguntó si esa vida pacífica podría ser una realidad. Tras un momento de silencio, Senri finalmente habló, admitiendo que era la primera vez que conocía a un no muerto que aún conservaba recuerdos de su pasado. Señaló que End todavía conservaba la razón, lo cual, al menos para ella, no era un problema, aunque Senri todavía tenía algunas dudas. End comprendió que ella tendría que explicar esto e intentar convencer a sus compañeros. End vio que la chica que tenía delante era verdaderamente justa y amable, lo que le hizo suspirar de alivio y decir que, con seguridad, Rue también estaría complacida. Senri dijo que volvería al día siguiente con cualquier cosa que necesitara, lo que sorprendió a End. Él respondió que no era necesario, pero que si podía, le trajera algunas flores para la tumba de Rue, ya que las flores de verdad no crecían fácilmente en el bosque. Sin dudarlo, Senri aceptó, sorprendiendo a End una vez más. Él le dio las gracias, sintiendo una punzada de dolor al pensar que quizá nunca volvería a ver a Rue. Después, Senri también se tomó un momento para rezar por Rue antes de marcharse. Senri comenzó a irse, pero End la llamó para preguntarle sobre algo que Olos había mencionado, la creación de un Lord Lich. Como si leyera un libro, ella le explicó que un Lord Lich es un nigromante de primera categoría que se transforma a sí mismo en un tipo especial de no muerto. Sin embargo, como habían matado a Olos cuando aún era humano, ya no representaba ninguna amenaza. Senri se fue mientras el sol comenzaba a ponerse, mientras End se quedó allí, sabiendo que ella intentaría persuadir a sus camaradas. Pero sabía que era inútil. La Orden de los Caballeros Exterminadores nunca permitiría que una criatura como él quedara en libertad. Sin duda alguna, todo el grupo volvería para destruirlo, pues lo consideraba una terrible amenaza. End comprendía que la Orden de los Caballeros Exterminadores asumiría que había engañado a su princesa solo para sobrevivir. Aún así, su único deseo era simplemente vivir. Aferró su machete, disculpándose en silencio con Senri por tener que marcharse con tanta prisa. Pero justo en ese momento, se quedó atónito al oír la voz de la persona que menos esperaba. End se giró bruscamente, levantando su arma y apuntando a Olos. Olos lo llamó el recipiente del Lord Lich, con los ojos desorbitados por el asombro, pues creía imposible que siguiera vivo. Sin embargo, End podía sentir que la presencia de Holos era más débil que antes. Olos dijo que nunca pensó que su cuerpo sería destruido de verdad, pero que los fragmentos de alma que había implantado estaban demostrando su valía. End se dio cuenta de que ese era el precio por no haber acabado con él antes y, en su lugar, haberse pasado de listo. Ahora sabía que tenía que encargarse él mismo del asunto. End forzó una sonrisa, fingiendo estar preocupado por Holos. Holos se burló, revelando que los últimos fragmentos de alma habían sido implantados en End, y eran un componente necesario para el ritual. End se horrorizó al comprender por qué Olos seguía existiendo. Todo era parte de su plan. Olos declaró que el nacimiento del Lord Lich era inevitable, riendo con malicia y llamando al cuerpo de End su mayor obra maestra, aquello que cumpliría sus más profundos deseos. Olos proclamó que End se convertiría en el rey que gobernaría sobre todo lo conectado a la luz, y le ordenó que se detuviera, apuntándole con su báculo. End intentó atacar a Olos de inmediato, pero se dio cuenta de que su ataque no tenía ningún efecto. Olos se mostró decepcionado de que el poder de End se hubiera debilitado tanto que no pudiera afectarlo. End intentó atacar a Olos de nuevo, pero una vez más, sus esfuerzos fueron inútiles. Olos llamó a End inteligente y valiente, pero se burló de que le faltaba conocimiento, ya que los ataques físicos ya no funcionaban contra él. End se dio cuenta de que Olos probablemente se había convertido en un fantasma, un ser no muerto inmune a los ataques físicos, o al menos algo parecido. End continuó atacando a Olos, mientras Olos, pensando que había perdido el control por el miedo, declaró que no importaba, ya que lo único que necesitaba era un cuerpo fuerte. Olos rió siniestramente, proclamándose a sí mismo como el Lord Lich más poderoso de la historia. End se detuvo de repente, recordando lo que Senri le había dicho junto con todo lo que Olos había revelado hasta ahora. Se dio cuenta de que solo era un recipiente sin alma, y que Olos quería apoderarse de su cuerpo como un espíritu posesivo. La razón por la que Olos no le había transmitido ningún conocimiento a End era porque no lo necesitaba. Sin embargo, las palabras de Olos sobre su falta de conocimiento lo confundieron, porque sus fortalezas radicaban en su capacidad para pensar y soportar el dolor. Las únicas cosas que pudo hacer durante su vida anterior de sufrimiento agónico y postrado en cama. Todo lo que End podía hacer era pensar y soportar el dolor y, en ese instante,
Lanzó un último tajo, pero la espada se le cayó de la mano y se desplomó en el suelo. Olos lo miró desde arriba, mientras End decía que su debilidad era su estrechez de miras, confundiendo a Olos. End sabía que había engañado a Olos, y le preguntó si sabía dónde estaban en ese momento. Ambos estaban retrocediendo lentamente hacia una posición determinada. End arrancó la flecha que se había clavado en Ru y se abalanzó sobre Holos, recordando lo que una vez había leído sobre los fantasmas, que eran débiles a la energía positiva y que las armas de plata eran su mayor debilidad. Olos gritó de dolor, pero rápidamente reveló que todo era solo una actuación, resaltando la falta de conocimiento de End sobre la magia, porque él no era un fantasma ordinario. Olos dijo que End había subestimado su verdadera naturaleza. Olos dijo que End debería haberse dado cuenta de esto cuando no pudo herirlo con su espada antes, diciendo que la situación era una lástima. Olos extendió la mano, declarando que el cuerpo de End se convertiría en el más poderoso señor de los no muertos. Pero End simplemente respondió con frialdad: «¡Vete al infierno!». Olos se rió y le recordó que ambos llevaban mucho tiempo muertos, lo que hizo que End también se riera, sorprendido de que Olos realmente tuviera sentido del humor. Sin embargo, End comenzó a sentir que era arrastrado hacia una profunda oscuridad, mientras el dolor se extendía por todo su cuerpo, haciendo que comenzara a gritar, cayera al suelo y se agarrara el corazón que se contraía. End sintió como si todo dentro de su cuerpo se estuviera haciendo añicos, y extrañas imágenes comenzaron a destellar en su mente, haciéndole jadear en busca de aire. Se arrastró hasta el tronco de un árbol y se golpeó la cabeza repetidamente contra él hasta que empezó a sangrar, sabiendo que perdería la vida si dejaba que su mente se desvaneciera. End se desplomó en el suelo, recordando todas las memorias de su vida pasada, sintiendo que su cuerpo comenzaba a cambiar. Su cuerpo y alma parecían estar transformándose, fusionándose con el alma de Olos. Todo esto era para hacerlo más fuerte, más digno de convertirse en el señor de los no muertos. Nuevos recuerdos y conocimientos inundaron su mente, poniendo a End en un estado completamente diferente. End se dio cuenta de que esos recuerdos y ese conocimiento no le pertenecían, y se negó a aceptarlos. Olos apareció de nuevo, burlándose de él por ser tan tonto como para no aceptar ese poder. End se dijo a sí mismo que el Olos que veía ante él no era un cuerpo o alma real, sino solo una ilusión, y esa figura se desvaneció. End volvió a caer al suelo mientras Olos reaparecía, elogiando su capacidad para resistir, pero creía que esta resistencia era inútil, porque ya se había hundido demasiado, como un alma muerta. End apretó los dientes, mirando furiosamente a Olos, decidido a arrebatar su libertad. Se abalanzó sobre Olos, pero Olos insistió en que era imposible y gritó el nombre de End, ordenándole que dejara de resistirse. Sin embargo, End no era un nombre que él aceptaría. Cortó el alma de Olos y luego se desplomó, agarrándose el pecho, dándose cuenta de que su corazón aún latía, lo que significaba que todavía estaba vivo. Poniéndose de pie, se dio cuenta del verdadero propósito de esta maldición, la inmortalidad, y que para ellos, la muerte era simplemente una fase de transición. Olos intentó declarar que el cuerpo de End sería suyo, el recipiente para su señor de los no muertos, pero el chico ya tenía un plan. Te metiste la mano en la boca y te la arrancaste, dejando a Olos en shock. Con ese acto decisivo, End declaró que sería él, y no Olos, quien se convertiría en el señor de los no muertos. Olos quedó desconcertado cuando el chico se abalanzó sobre él, y comenzó a devorar su alma, convirtiéndola en su propio poder. En tan solo unos segundos, End había consumido el alma entera de Olos, y luego se desplomó en el suelo por el agotamiento. Cerró los ojos para descansar un momento, y despertó cuando el sol comenzaba a salir, sintiéndose renovado y como si hubiera experimentado un nuevo despertar. El conocimiento y los recuerdos que creía haber fusionado con Olos ahora estaban olvidados. Supuso que sus instintos habían bloqueado y guardado esos recuerdos porque eran potencialmente peligrosos. Cuando intentó levantarse, volvió a caer al suelo, lo que lo confundió. End se arrastró hacia un árbol, apoyándose en él para recuperar el equilibrio, preguntándose si solo estaba cansado. Se dio cuenta de que su rango había cambiado, pero no había alcanzado el siguiente nivel como esperaba. End decidió preocuparse por eso más tarde, ya que necesitaba irse con la salida del sol, lo que podría ser fatal para él. Sin embargo, el miedo a la muerte trajo consigo la verdadera sensación de estar vivo. De repente, recordó su hacha y estaba a punto de volver por ella, hasta que una flecha pasó zumbando a su lado y otra le alcanzó la pierna, derribándolo al suelo. Los caballeros habían llegado y lo miraban desde arriba con desdén, preguntando si él era el que había engañado a su princesa. Lefrey comentó que End probablemente era un vampiro de bajo nivel por sus ojos rojos. Mientras End intentaba preguntar por qué estaban allí, Navilla se arrodilló y le explicó que eran los caballeros de la aniquilación,
y que solo tenían una razón para venir a este bosque: exterminar monstruos. A Nevilla le sorprendió ver a Sentry regresar con las manos vacías, y todo el grupo sabía que era una mentirosa terrible. Creyeron que esto fue un error de Sentry y que debían arreglarlo. Thelma levantó su arco y apuntó a End, mientras él intentaba gritar que aún conservaba sus recuerdos de cuando estaba vivo, algo que ya sabían porque Sentry se los había dicho. End continuó explicando que nunca tuvo la intención de atacar a los humanos, y mencionó el nombre de Sentry, lo que solo enfureció más a Nevilla. Se preguntó si Sentry lo habría traicionado, pero le explicaron que fue todo lo contrario. Sin embargo, seguían las órdenes de un hombre que no era tan confiado e ingenuo como Sentry. Nevilla, a pesar de simpatizar con la situación de End, dijo que todas las pesadillas deben llegar a su fin. Levantó al chico, quejándose de que End había engañado a Sentry y que él era su superior. Nevilla afirmó que End debía ser un monstruo para atreverse a dañar a alguien que estaba bendecido, pero End solo quería que lo dejaran en paz, suplicándoles que le perdonaran la vida. Sin embargo, no había forma de que dejaran libre a un monstruo como él, creyendo que tarde o temprano se dedicaría a matar gente. Leafrey dio un paso adelante y le arrancó la capa, revelando un amuleto protector que Nevilla arrancó rápidamente, y luego arrojó a End al suelo. Gritó que no quería morir, su grito lleno de desafío, haciendo que Nevilla dudara por un momento. Nevilla le dio a End tiempo para arrepentirse. Leafrey comenzó a objetar, pero Nevilla continuó explicando que la forma más dolorosa de morir para un no muerto es ser expuesto al sol. La luz debilitará a los no muertos hasta el punto en que no puedan regenerarse, causándoles una agonía inimaginable. Esta es una forma de ejecución muy cruel. Nevilla le dijo a End que debía arrepentirse por haber engañado a Sentry y por intentar volver de entre los muertos. Aún así, End se aferró a la esperanza, creyendo que podría encontrar una salida si tuviera tiempo, pero su brazo había sido cercenado. Nevilla recogió el brazo cortado, diciendo que dejaría a End solo con su cabeza para que se arrepintiera. El sol brillante caía sobre el muchacho jadeante, su cuerpo desintegrándose lentamente, poco a poco, justo sobre la tumba de Rue. Sabía que aquello era una verdadera forma de tortura, y apretó los dientes, preguntándose por qué habían elegido el método de ejecución más doloroso. Que lo dejaran allí no era una coincidencia. Y el dolor y la impotencia que sentía eran una señal de que su propia alma se estaba desvaneciendo. Unas horas antes, cuando solo le quedaba la cabeza, Ed miró hacia la mansión destruida antes de ver aparecer una vez más la figura de Olos. End se rió, diciendo que ya no quedaba cuerpo que Olos pudiera poseer. Olos simplemente se encogió de hombros, respondiendo que no importaba, ya que End ya había sido derrotado y ahora era solo el remanente de un remanente. End bromeó sobre la frase. Pero Olos se puso serio y le dijo sin rodeos que estaba a punto de morir, recalcando que esto no estaría pasando si tan solo se hubiera rendido antes. End se negó a creerlo y preguntó por qué seguía vivo incluso sin un corazón de vampiro. Olos le explicó que un vampiro muere cuando su corazón es atravesado simplemente como resultado de una maldición, y que no moriría al instante si no era apuñalado en el corazón. Se rió de cómo una criatura como él podía desafiar las leyes del mundo, y luego explicó que el corazón es la verdadera fuente del poder de un vampiro. Olos explicó que cuando un vampiro pierde su corazón, pierde su poder, y esto también se aplicaba a End, razón por la cual no se convirtió en cenizas inmediatamente bajo el sol. Olos dijo que el dolor sería prolongado y que no podría soportarlo por mucho más tiempo, haciendo que End preguntara qué podía hacer. Olos simplemente respondió que esto era inevitable y luego desapareció. End pensó que este era realmente el final, una última batalla de resistencia. Intentó soportar el sol solo un poco más, sabiendo que si simplemente aceptaba la muerte, todo habría terminado. Pero no quería ser destruido solo por el sol, no después de todo por lo que había pasado. Aunque no había esperanza de victoria, todo lo que deseaba ahora era un segundo milagro. End alzó la vista hacia el sol brillante que una vez había amado, que ahora intentaba quitarle la vida. Pensó en cómo no quería morir, hasta que de repente vio aparecer a Sentry, sosteniéndolo con una expresión desconsolada. Ella intentó decir algo, pero él no parecía poder oírla con claridad, captando solo una única palabra, y comprendió que ella había vuelto por él. End le dio las gracias débilmente a Sentry. Con el corazón hecho un caos, se dijo a sí mismo que quizá Nevilla y los otros caballeros deberían haberlo destruido en el acto, en lugar de darle tiempo para arrepentirse. Sentry levantó la cabeza, y él comprendió que ella le estaba dando lo único que los caballeros más apreciaban. Los otros caballeros todavía esperaban a que Sentry regresara. Apai dijo que dejaría ir al chico y le ordenó a Sentry que se quedara de guardia, pero en realidad solo era una mentira piadosa por su bien. Los demás estuvieron de acuerdo, creyendo que Sentry también necesitaba tiempo para calmarse. Leafrey preguntó si era cierto que un no muerto podía conservar recuerdos de su vida pasada, pero Nevilla lo interrumpió,
argumentando que el hecho de que End no los atacara era pura coincidencia. Apai estuvo de acuerdo con la opinión de Nevilla, aunque sabía que estaba ocultando la verdad, ya que era un secreto que solo conocían los caballeros de primera clase. Aún así, Apai insistió en que la ejecución con luz solar era inapropiada y una muestra de debilidad, pues ese método solo debía usarse por razones estratégicas específicas. El viejo caballero dijo que simplemente debían eliminar al chico de forma decisiva. Nevilla intentó oponerse, argumentando que encargarse de un vampiro de clase baja como End era un mero trámite. Apai decidió no discutir más y le dijo a Nevilla que buscara a Senri para que pudieran marcharse de la ciudad. Sin embargo, justo cuando Nevilla se levantaba, alguien llamó a la puerta. Nevilla fue a abrir y dijo que su maestro estaba preocupado, pero Apai le dijo que esperara un momento. Por desgracia, ya era demasiado tarde. Cuando la puerta se abrió, End pudo entrar en la habitación gracias a las limitaciones de los vampiros de clase baja. Todos se quedaron atónitos al ver al chico. End se apresuró a plantarse frente a Apai, sonrió con picardía y le preguntó si podía darle un autógrafo. Apai le preguntó si esa era la razón por la que había aparecido. Pero el chico desenvainó la espada de Senri, diciendo que había venido a agradecerles toda su ayuda hasta el momento. Mientras tanto, Senri estaba sentada en medio del bosque, pensando en su propia ingenuidad, sobre todo en cómo le había ofrecido su sangre a un desconocido que acababa de convertirse en un vampiro de clase baja, e incluso había decidido dejar la orden de los caballeros de la ruina para seguirlo. Ahora entendía que un no muerto podía conservar recuerdos de una vida pasada, y se dio cuenta de por qué su maestro se lo había ocultado. Sabía que los ojos del chico buscaban la salvación. Era solo un joven que intentaba aferrarse a su humanidad. Senri encontró una nueva determinación y se dijo a sí misma que si alguna vez End se dejaba llevar por sus instintos, ella sería quien asumiría la responsabilidad y lo destruiría. Se tocó el cuello y entonces se dio cuenta de que End había regresado, lo que la hizo decir inesperadamente que se alegraba de verlo, sorprendiendo a End. Él le explicó que no pudo convencer a los caballeros como había planeado. Senri suspiró, diciendo que debería haber ido con él. Justo en ese momento, la espada de Apai rozó la cara de End, pero dijo que lo dejaría pasar por esta vez y le ordenó a End que le devolviera la espada a Senri, ya que nadie más podía entregársela. Apai añadió que los caballeros la perseguirían, una mentira destinada a ahondar el dolor de Senri. End sabía lo terrible que era aprovecharse de los sentimientos de Senri, pero aún así continuó con su camino. No importaba, porque End se había convertido en una existencia prohibida, el señor de los no muertos y un enemigo del mundo. Por lo tanto, estaba preparado para usar cualquier medio necesario para explotar cualquier cosa si eso le permitía alcanzar su libertad. Te acercaste y le preguntaste a Senri si podían escapar juntos. Senri sonrió, aceptando y tomando tu mano. En el fondo, End anhelaba una libertad por la que no tuviera que pagar con su vida, aceptando su destino de convertirse en el monstruo más aterrador del mundo para conseguirla.